Mi nombre es Araceli y seré la moderadora de este espacio. Doy la bienvenida a la licenciada Alejandra Andrade, quien es comunicadora integral 4x4. Ella es experta en comunicación integral, locución comercial y asesora en estrategias digitales y docente de la Escuela de Comunicación en la Universidad Internacional del Ecuador. Tania Orbe es periodista científica, corresponsal de la Red de Ciencia y Desarrollo CIDEP.net en Ecuador, docente de periodismo en la Universidad San Francisco de Quito, coeditora de la serie monográfica anual Per Debate. Juan Carlos Dávila es publicista con amplia experiencia en el campo publicitario ecuatoriano. Lleva 10 años coordinando la carrera de publicidad de la Universidad de las Américas y 15 años de experiencia enseñando como docente universitario. Marcelo Arenza, quien es licenciado de Publicidad y Relaciones Públicas y máster en Marketing Digital. Marcelo es profesional del marketing en CIS University, donde desempeña también funciones de reclutamiento internacional. Anteriormente ha trabajado en puestos de marketing y ventas para marcas IKEA, McDonald's, BMW y otras empresas multinacionales, trabajos que ha desempeñado en Madrid y en Miami, Estados Unidos. En este mismo orden que acabo de presentarles, vamos a ir respondiendo las preguntas. Empezamos con las preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo describirías un día típico de trabajo? Empiezo contigo, Alejandra, luego con Tania, luego con Juan Carlos y cerramos con Marcelo. El tiempo para responder cada pregunta es de 2 minutos. Empecemos, por favor. Muchas gracias, Araceli. Qué gusto compartir con todos ustedes, queridos colegas, y con los estudiantes también. ¿Cómo describiría yo un día típico de trabajo como comunicadora integral? Es el tema de lo desafiante y lo versátil que es. Nunca hay un día igual al anterior. Como un comunicador integral, a lo largo del día asesoro empresas, diseño estrategias comunicacionales para gestionar intangibles. ¿Qué son intangibles? Son todos esos valores que a las organizaciones o a las empresas les permite conectar con la gente, esos sentimientos, percepciones, experiencias. Entonces empiezo el día revisando tendencias en redes sociales, por ejemplo. Estar informado es la clave. A partir de ahí tengo reuniones con potenciales clientes, con clientes actuales, con CEOs de las diferentes empresas y sus equipos de trabajo. ¿Por qué? ¿Qué hacemos en estas reuniones? Identificamos las mejores estrategias a implementar y también le damos seguimiento a lo que ya venimos trabajando. Gestión de la cultura organizacional, temas de marketing, organización de eventos, todo lo que nos va a permitir gestionar estos intangibles en función de la gente con la que queremos conectar. Y bueno, yo dejo mis tardes para la creación, que puede ir desde la creación de un artículo para un blog, de un arte gráfico, de un audiovisual, de un boletín de prensa, una malla de contenidos para redes sociales o una estrategia entera. Y ya para iniciar la noche aprovecho el silencio para grabar las locuciones comerciales que hago. Como ven, un día típico de trabajo siendo comunicador tiene de todo realmente. Muy bien, continuamos contigo, Tania. Hola a todos, buenas tardes, qué gusto estar con ustedes en este espacio. Y bueno, desde el periodismo ofrece una multiplicación de cosas. Si escuchan, estoy en la oficina, estamos con los panchos acá, siempre vienen al cocoa y están ladrando un poco. Entonces, bueno, desde el periodismo, cada día hacemos algo diferente. Tenemos la posibilidad de conocer y de estar en lugares distintos. En mi caso, en periodismo científico, que es mi campo, estoy mucho en laboratorios, en hospitales, también en el campo, con los investigadores cuando van a recolectar muestras de un río, ¿sí? Y se hace esa planificación, pero quienes cubren las breaking news, pues en la mañana pueden estar en la presidencia, en la Asamblea Nacional, el domingo estarán en la marcha del 1 de mayo, y al mismo tiempo hacemos transmisiones en vivo, publicamos posteos en redes sociales, en Twitter. Somos multifacéticos porque generamos las noticias y también tenemos la responsabilidad de verificarlas. Lo que transmitimos sea cierto, lo que nos dicen las personas, las fuentes, sea cierto. Esa es la gran ventaja del periodismo. No estamos sentados todo el tiempo, estamos en los lugares que no todo el mundo puede entrar, ¿sí? Podría estar hoy cubriendo un partido de fútbol
y mañana puedo estar en la presidencia de la República, ¿sí? Eso empezamos desde que somos estudiantes, porque es una carrera muy, muy práctica. Pero sí, también es una profesión de para ayer, ¿no? Entonces hay que escribir, hay que producir, hay que transmitir, todo es para ayer, para allá. Cuando hay un poquito más de tiempo para hacer periodismo de investigación, se trabajan en temas de 2, 3 meses, 1 año, 2 años, hasta que se llegan a publicar. Entonces no hay un día que se termine o que cierre con algo concluido, completo, sino que son días constantes, ¿no? Que hacemos seguimiento sobre los mismos temas, ¿no? Por ejemplo, un caso de violencia, como lo que sucede con el Colegio Dillon, estamos allí hoy, el próximo año, después de 10 años, ¿sí? En temas relacionados con derechos humanos. Y cada quien va escogiendo qué camino quiere seguir, ¿no? Si le gusta el periodismo político, estará siempre en la asamblea. En mi caso, que me ha gustado más el periodismo científico, yo estoy con los investigadores en las universidades, en el campo, sí, sobre todo enfocada a temas ambientales. Perfecto. Vamos, Juan Carlos. Hola, buenas tardes con todos. Bueno, yo soy publicista y he trabajado como director creativo en una agencia de publicidad. Sí, la publicidad es una profesión muy dinámica, muy divertida, donde la creatividad y las ideas básicamente son los principales protagonistas, ¿no? En la publicidad nos pagan por pensar, básicamente. Nuestras ideas valen oro, como decimos. Entonces, un día en la vida de un publicista, en este caso, es muy dinámica, muy divertida, vuelvo y repito, porque nosotros empezamos con la revisión de proyectos, ¿sí? Dentro de la agencia, revisando qué proyectos están pendientes, generamos el brief o briefeamos en este caso a los clientes de las marcas que necesitan resolver algún problema de comunicación estratégica. Una vez que esto ya se ha dado este proceso, puertas adentro en la agencia empezamos a revisar cuáles son estas necesidades y nos ponemos manos a la obra a trabajar, ¿sí? Desde el área creativa empezamos a decir, como se dice vulgarmente, a pimponear ideas. Yo con el resto de directores creativos y con las duplas creativas, que en este caso están conformadas por redactores y por gráficos. Entonces empezamos a pensar estas ideas que van a ayudar a resolver estratégicamente estos problemas de comunicación de las marcas, ¿no? Al momento de tomar estas decisiones, también dentro de la agencia conversamos con otras áreas, como es el área de medios, ¿sí? Para ver cuáles son los medios idóneos o propicios para comunicar. No es lo mismo comunicar en televisión que comunicar hoy por hoy en redes sociales o hacerlo a través de TikTok, por ejemplo, ¿sí? También nos comunicamos con el área de producción, ¿sí? Trabajamos directamente con el área de producción para indicar a ellos cuál es la idea y cómo se debe ejecutar, cómo se debe llegar a producir esto, si es un video, si es algo para radio, si es algo para redes sociales, ¿sí? Y además trabajamos muy de la mano con la parte de cuentas, que son el nexo o la conexión directa con el consumidor o básicamente con la marca, ¿no? Entonces trabajamos también muy de la mano con el departamento de planning, que nos guía a nosotros como creativos a través de los resultados de todo el análisis de la data para poder nosotros construir mensajes que sean poderosos y que lleguen a persuadir, en este caso, o a motivar, a convencer al público, a la gente de que pueda adquirir algún producto o servicio, o que simplemente cambie su forma de pensar, ¿no? Cambie su forma de ver las cosas. Eso sería en cuanto a la publicidad, un día a día en la publicidad. Genial. Vamos contigo, Marcelo, por favor. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Os saludo a Ecuador desde España. Aquí son ya buenas noches. Y bueno, quería contarles que el área de relaciones públicas está al final muy vinculada también al área de comunicación, así que muchas cosas de las que ha contado Alejandra son también las que yo hago en un día típico también en mi puesto de trabajo. ¿Vale? Lo bueno y lo más bonito de esta profesión, como dijo Alejandra, es que realmente no hay un día típico de trabajo. Cada día es diferente porque cada día nos enfrentamos a diferentes situaciones, cada marca se comunica de forma diferente y la estrategia que sigue cambia según el objetivo. Así que bueno, eso también nos permite no caer nunca en la rutina
Así que todos los días tenemos, la verdad, la oportunidad de hacer y de aprender algo nuevo. Yo como empiezo el día es con Google Alerts, que bueno, es una herramienta de Google que te permite seguir o monitorear una serie de palabras. Entonces siempre pongo el Google Alerts por la mañana para ver qué se está diciendo sobre nosotros, sobre la universidad y sobre nuestras fundaciones. Y después básicamente mi día se ocupa de 3 cosas básicamente. De la planificación, que es básicamente la planificación estratégica de una campaña para crear una comunicación que sea al final favorable para nosotros, para la empresa. La comunicación, que sería la ejecución de ese plan, o bien haciendo y organizando eventos, o bien con las fundaciones, que al final, además de ofrecer un beneficio a la comunidad, también son una buena herramienta de comunicación, porque mejora nuestra reputación. Y bueno, el contacto con la prensa también es muy importante dentro de ese área de comunicación. Y finalmente sería la evaluación. Pues evaluar y monitorear si ha funcionado el plan, si hemos conseguido los objetivos y qué beneficios hemos logrado, ¿vale? Así que la presencia en prensa, la gestión de la crisis, en todo eso nos tenemos que fijar. Así que bueno, básicamente es eso lo que ocupa nuestro día en el área de relaciones públicas. Qué bien, qué interesante todo lo que todos nos han indicado. Muchas gracias. Vamos con la segunda pregunta. ¿Pueden contar otros posibles trabajos o roles que podrían ejercer teniendo en cuenta lo que han estudiado? Empezamos contigo, Alejandra. Gracias, Araceli. Un comunicador integral es un profesional, como lo llamamos nosotros, 4x4, porque puede desempeñarse en cualquier ámbito de la comunicación, en medios de comunicación tradicionales, en los digitales, en eventos, haciendo marketing, estrategias corporativas, porque tenemos una visión integral con un enfoque bastante hacia la gerencia de la comunicación. En mi caso, como comunicadora integral, asesora de estrategias digitales, locutora, docente y conductora de eventos, tengo realmente un amplio espectro de roles que cumplir, y asimismo otros colegas graduados de comunicación se han especializado en lo que a cada uno le llegó a gustar más a lo largo de la carrera, como contaba Tania, que sucede también en periodismo, porque estas ciencias sociales tienen un amplio espectro en los cuales se puede aplicar. Entonces, podemos dedicarnos también a comunicación política, a la gerencia de comunicación en empresas, a diseño de marca, manejo de plataformas digitales, animación, fotografía. De hecho, hay estudiantes que desde que son estudiantes de comunicación integral combinan los conocimientos de, por ejemplo, creación de contenidos, manejo de audiencias digitales y comunicación política, y son desde estudiantes parte de equipos de comunicación, por ejemplo, de candidatos políticos, o influencers que trabajan directamente con la presidencia de la República, influencers que trabajan ya con marcas desde que son estudiantes. Lo que tienen en común todo lo que les he mencionado, que parece como muy, muy amplio, es esta visión integral de la comunicación con este enfoque gerencial o incluso de autonomía, es decir, poder ser tu propio jefe, pero como ven, el ámbito en el cual lo desarrolles es muy amplio, y los roles pues también son muchos los que se pueden abordar. Gracias. Vamos contigo, Tania. Bien, desde el periodismo, el valor agregado que nosotros tenemos siempre va a ser la generación de contenido, el saber valorar información y saber también reconocer qué es desinformación y qué es información errónea. Entonces, en estos campos no solamente está destinado el trabajo en medios de comunicación. Nosotros también podemos trabajar para organizaciones internacionales, ¿sí? Cuando se genera contenido en sus campañas. Por ejemplo, la OMS tiene su propio centro de fact-checking para verificar qué es falso, qué es cierto en cuanto a la pandemia COVID-19, ¿sí? Podemos también asesorar a otros organismos que trabajan en libertad de expresión, en derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en visualización de datos, que esa es una línea que hay en el periodismo de datos, porque las sábanas de Excel hay que entenderlas de alguna manera y contarlas, valorar qué es noticia, qué es importante, eso lo puede hacer un periodista. Entonces, como les decía, no solo medios, pueden ser organizaciones internacionales, pueden ser organizaciones de activistas, ONGs, ¿sí? Sin fines de lucro, y también pueden ser empresas, porque las empresas
tienen sus medios o tienen sus newsletters, sus boletines, ¿sí? Entonces el periodista valora la información y puede, por ejemplo, generar un newsletter para los clientes de Telefónica, para los clientes de una empresa petrolera, ¿sí? Entonces, cuando hay tanta información, el periodista puede trabajar en seleccionar solamente lo que interesa a ese grupo de clientes y hacer un comprimido, ¿sí? En un boletín, o también generar un propio medio de comunicación, como tiene la Asamblea Nacional, tiene su radio, ¿sí? Y también algunas instituciones públicas. Vamos, Juan Carlos. Bueno, el publicista tiene muchas o múltiples posibilidades para trabajar, ¿no? Entonces, una de ellas es justamente el área creativa, ¿sí? Hoy por hoy, no solo las agencias, tanto digitales como las marcas, incorporan un área de creatividad e innovación. Entonces, una de las múltiples posibilidades es justamente esto, ¿no? El área creativa, el desarrollo creativo. La parte de la redacción creativa es otra área por desarrollar, otra área interesante, ¿sí? En la que aprendemos cómo redactar de forma creativa para llamar la atención de los públicos, ¿no? Para persuadir acerca de algo, para transmitir ese mensaje. Trabajamos también desde el punto de vista de la fotografía, ¿sí? Nos gusta mucho el ámbito de la fotografía. Podemos trabajar desde la parte de la fotografía publicitaria, que es un campo muy poco explorado, la verdad. Acá en el país son pocos los fotógrafos publicitarios. Nos dedicamos obviamente a hacer fotografía de marca, fotografía de productos, ¿sí? También hoy por hoy estamos al tanto con el tema del manejo de contenidos digitales, ¿sí? O la creación de contenido para marcas, sí, que es muy interesante, que es muy importante, ¿no? Y que hoy por hoy, Marcelo lo podrá entender muy bien. Tenemos tanto el ámbito de la comunicación a través de redes sociales, Instagram, Facebook y sobre todo TikTok, que lo hacemos como publicistas también, ¿no? Ahora abordamos esa parte. Trabajamos en medios con el tema de la planificación de medios, sí, el hecho de planificar los medios para las campañas, saber cuál es el medio idóneo, y trabajamos directamente a través de centrales de medios o en medios de comunicación, ¿sí? Para asesorar al cliente, ¿no? Trabajamos como cliente. Esto es muy interesante porque muchos de los graduados de la carrera, compañeros, colegas, sí, han sido gente que estudió publicidad y hoy por hoy trabajan en departamentos de marketing digital, de comunicación, de marcas grandes. Por eso decimos el cliente, marcas como Telefónica, marcas como Claro, como Arca Continental, Coca-Cola. Sí, entonces también tenemos esa parte del marketing, esa parte como herramienta de comunicación del marketing, que nos permite trabajar de ese lado, del lado del cliente, del lado de la marca, ¿no? También podemos trabajar en producción audiovisual como publicistas, ¿sí? Trabajar en productoras de cine, de televisión. Es muy interesante porque la perspectiva creativa dentro de una productora es muy interesante. Se suma también a la ejecución de los proyectos, de spots, de campañas, de videos hoy por hoy para redes sociales. Hay la parte de cuentas o como ejecutivos de cuentas también, que como les decía, es un nexo, es una conexión entre la agencia y las marcas. Es un trabajo muy interesante porque es un trabajo de desarrollo personal, laboral y social muy importante, ya que tenemos que conocer muy bien a la marca para saber traducir cuál es su verdadera necesidad. Estamos como planners también, como publicistas, como planners estratégicos. Hoy por hoy el tema del plan estratégico acá en el país se está desarrollando mucho más, y esta parte, como les decía, la parte del análisis de la data, la investigación y el ser la brújula para generar grandes ideas desde el área creativa es muy importante. Trabajamos también desde la parte de la dirección de arte. Sí, la dirección de arte, que es muy importante, toda la parte de la gráfica publicitaria, ¿sí? El comunicar o conceptualizar ideas a través de ámbitos netamente visuales.
Entonces, eso es el abanico, el ámbito laboral profesional que nos da la carrera de publicidad o esta profesión. Gracias. Coméntanos, Marcelo. Bueno, en mi caso yo me encargo de relaciones públicas, pero también de otras funciones dentro del área de comunicación y marketing de la universidad. Y bueno, realmente el área de comunicación es igual un poquito la más concreta de estas otras tres que hemos escuchado, la comunicación, el marketing y el periodismo. Así que las funciones son un poco más concretas y las he definido un poquito antes cuando hablaba un poquito del día típico, pero bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es trabajar en campañas con otros profesionales internos de la empresa, del mismo departamento de comunicación y marketing, planificación. También lo que es muy interesante es el contacto que tenemos con las agencias y los partners externos, con agencias de eventos, con la prensa, cómo nos comunicamos en nuestro caso, al ser una universidad, cómo nos comunicamos con los padres, el tono que utilizamos, los boletines internos, nuestro protocolo también en actos públicos, incluso el tono también que utilizamos en redes sociales, si es profesional, si es informal, si es un poco más académico. Y bueno, una parte también importante del área de relaciones públicas dentro de nuestra universidad es todo lo que conlleva organizar el evento de la graduación. Nosotros generalmente la celebramos en la Casa de Campo aquí en Madrid. Y bueno, tenemos que preparar todo el tema del catering, el alquiler de la casa de campo, las carpas que se van a instalar, porque generalmente es en verano y hace mucho calor y hay que poner un poquito de sombra. Y bueno, por ejemplo, en nuestro caso también, al ser una universidad americana y tener ese componente anglosajón, también contratamos unos gaiteros para que toquen en la graduación. Así que bueno, todo ese tipo de cosas son las que pueden hacer alguien que se especialice en relaciones públicas. Muchas gracias. Como ven, chicos, tenemos varias oportunidades laborales que ustedes pueden aprovechar. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál dirías que es la demanda laboral hoy en día para personas que hayan estudiado tu carrera? Empezamos contigo, Alejandra. Les recuerdo que tenemos 2 minutos por cada uno de ustedes para poder responder. Gracias, Araceli. A ver, la demanda laboral actual, de hecho, apunta a la integralidad. Cada vez se ve menos en las empresas, agencias o medios de comunicación una hiperespecialización. Mucho menos si apuntamos a ser gerentes de comunicación o tener nuestras agencias. De hecho, estamos en la era de las empresas líquidas. ¿Y qué quiere decir empresas líquidas? Son empresas que tienen dinámicas mucho más abiertas, estructuras que se van conformando, por ejemplo, de manera multidisciplinaria en función de proyectos momentáneos. Entonces, eso implica que debemos dar una respuesta a esta demanda laboral tan cambiante. Por eso un profesional integral, 4x4 como lo llamamos en el ámbito de la comunicación, con un entendimiento integral de la comunicación y sus áreas, es un perfil que va a poder cubrir las diferentes funciones globales dentro y fuera de las empresas. Incluso en medios de comunicación tradicionales o digitales, el mundo actual necesita profesionales que puedan entender la opinión pública, que puedan crear sus propios contenidos, que puedan editar esos contenidos y darles estos otros recursos gráficos, audiovisuales, que gestionen sus propios recursos para tener estos espacios de comunicación, etcétera. De hecho, hay una frase que dice que gestionar la imagen de la organización es gestionar la realidad de esa organización. Y hoy en día, ¿qué empresa, agencia o medio de comunicación no necesita mejorar su posicionamiento, su imagen, conectar con sus públicos? Todas. Entonces, realmente el campo laboral es amplio, como mencionaba en la respuesta anterior, y la demanda también es alta. Sigue, Nancy, por favor. Digamos, Tania, por favor. Sí, no hay problema. Bueno, en el caso del periodismo, nosotros con la pandemia hemos visto un incremento de desinformación, con la guerra también, ¿sí? Con el cambio climático, y se abrió un campo de trabajo que antes no existía, que es verificar información, el fact-checking, ¿sí? Esto es algo en lo que están invirtiendo los magnates de Internet, Google, Facebook, las agencias de noticias, ¿sí? Eso es un campo laboral que está creciendo. Apenas tenemos formación en eso en Ecuador,
Nosotros en la carrera de periodismo trabajamos con el único portal que hace verificación del discurso público en Ecuador, que es Ecuador Chequea, además de la agencia de noticias AFP, Agencia Francesa de Prensa. Y este trabajo, como lo dije antes, no solo está atado a los medios de comunicación, ¿sí? La verificación de qué es falso, qué es medianamente falso, qué es cierto, en quién creer, lo requieren todas las instituciones públicas, privadas, ONGs, organismos internacionales, ¿sí? Y es un nicho creciente para los periodistas. En el caso del periodismo también hay un surgimiento de medios digitales que tienen su propio sitio web o medios digitales nativos de las redes sociales, cuentas que solamente están en TikTok, que solamente están en Instagram y que son un periodismo de nicho, periodismo especializado o gente que busca contenido fragmentado, las 5 noticias más importantes del día, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un periodista multimedios, que es nuestra carrera, tiene que ser adaptable para trabajar videos cortos, para producir resúmenes de noticias, para editar con su celular, para reconocer qué es información, ¿sí? Qué es información que interesa a las audiencias y a qué tipo de audiencias. Entonces tenemos medios de nicho que son feministas, medios enfocados solo en fútbol, ¿sí? O medios que solamente cultivan el arte. Y esa es la posibilidad que hay en esta carrera, que te puedes especializar mucho en algo que realmente te guste o también quedarte en el generalismo, ¿no? Gracias, Juan Carlos, por favor. Bueno, el campo laboral de la publicidad aquí en el país, a nivel mundial se puede decir, es muy amplio y la demanda se ha vuelto muy alta. ¿Sí? No solo desde el punto de vista de la publicidad tradicional, el tema de trabajar en agencia de publicidad, sino también el hecho de trabajar, por ejemplo, en agencias digitales. ¿Sí? La demanda y hoy por hoy es muy creciente la creación de agencias digitales. ¿Sí? Se ha vuelto un campo mucho más amplio, ¿no? Lo bueno de la profesión es que nosotros somos como muy camaleónicos, ¿no? Nos adaptamos mucho a las necesidades de la sociedad, del consumidor, de las marcas. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, se están desarrollando mucho, las agencias están profundizando mucho en el tema de contenido de marca, manejo de contenido de marca, desarrollo de ese contenido de marca, redacción creativa para medios digitales, ¿sí? Todo lo que es producción también para medios digitales. Y justamente el tema del TikTok, por ejemplo, sí, hoy por hoy hay mucha demanda por parte de las marcas, incluso para que la gente trabaje en este medio y se adapte a este medio a las reales necesidades que tiene el consumidor. Entonces hay un mercado amplio, un mercado muy grande desde el punto de vista de la creatividad, desde el punto de vista de la producción audiovisual, desde el punto de vista de la fotografía, desde el punto de vista del manejo de contenidos. Entonces es algo que siempre es permanente, ¿no? Siempre está ahí. Nosotros de alguna manera en la carrera, por ejemplo, manejamos grupos de redes sociales de graduados y la demanda es muy amplia, ¿no? Es muy amplia en varios de estos ámbitos, ¿no? Entonces se busca mucho gente creativa, gráficos publicitarios o diseñadores gráficos publicitarios, gente que sepa ser un content manager, community manager, gente que pueda trabajar con marcas, influencers de marcas hoy por hoy. Entonces el ámbito profesional ha crecido y lo bueno es que crece porque se va adaptando a las reales necesidades de la sociedad y de las marcas. Gracias. Marcelo, por favor. Decía que como dice Alejandra, la verdad es que es una profesión bastante demandada. Todas esas profesiones que están vinculadas a los departamentos de marketing y de comunicación, yo creo que están muy demandadas. Son profesionales que pueden trabajar en empresas privadas, en la administración pública, en gabinetes de prensa, en departamentos de publicidad, incluso, como decía antes, en agencias de eventos. Y bueno, también es verdad que el mercado laboral varía un poquito según el país en el que nos encontremos, ¿no? Yo el que conozco es el de España y el de Estados Unidos, por la experiencia que he tenido allí.
pero sí que son los profesionales de relaciones públicas, sí que son figuras muy extendidas, aunque es verdad que no van a hacer trabajo exclusivamente de relaciones públicas, sino que van a estar muy integrados y vinculados con las otras áreas de esos departamentos de comunicación, ¿no? Y yo creo que son muy necesarias estas figuras expertas en relaciones públicas, son muy necesarias en empresas grandes y pequeñas, para al final lograr los objetivos de comunicación que se marque cada empresa, cada organización o cada organismo público. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante. Vamos con la cuarta pregunta, por favor. ¿Cómo puedo complementar mis estudios para mejorar mis posibilidades de conseguir trabajo? ¿Qué tipo de cursos y o posgrados se pueden hacer? Empezamos contigo, Alejandra. Bueno, las posibilidades de especialización para un comunicador es amplio porque la comunicación es transversal. Entonces podemos encontrar, si hacemos una búsqueda en Google de cursos de especialización o maestrías o diplomados para comunicación, encontramos todo tipo de combinaciones, como el tema de comunicación y marketing, o industrias creativas, o comunicación para la salud, marketing de moda, por ejemplo, o de marcas de lujo, gestión de la experiencia del usuario, estrategias digitales, etcétera. O sea, hay una infinidad de combinaciones para especializarse en comunicación, y además que se puede hacer en cualquier parte del mundo, ahora cada vez más pues con las ofertas de educación en línea. Yéndonos a cuestiones más locales, ejemplos de aquí, de nuestro contexto, la misma Escuela de Comunicación de la Internacional tiene un montón de opciones para complementar estos perfiles de comunicación integral. Por ejemplo, comunicación política, comunicación y marketing, gamificación para estrategias comunicacionales. ¿Cómo conectamos con nuestros públicos? A través de juegos, a través de entornos digitales. Hemos visto que a través de los videojuegos ahora se hacen lanzamientos de productos, se crean experiencias digitales en torno a las organizaciones y a las marcas. Entonces, esto también es un ámbito nuevo que ya existe en nuestro país como oferta para especialización. El tema audiovisual y cine, que se complementa con la comunicación, cómo trasladar estos lenguajes audiovisuales, esta perspectiva cinematográfica a nuestro dispositivo móvil, a cómo creamos estas experiencias, pero para TikTok, ya que una película no sea de 2 horas, sino que ese mismo lenguaje o ese mismo trabajo nos sirva para crear experiencias con nuestros públicos en lo que tenemos a la mano, que es nuestro celular. Entonces, posibilidades para especialización hay varias. Como les digo, les invito a los chicos a buscar en Google y van a encontrar un montón de especializaciones, y aquí en el país también hay cosas bastante innovadoras para poder especializarse. Gracias. Tania, por favor. Claro, bueno, en el periodismo, como me presentaron, yo soy periodista científica, ¿no? Entonces, de entrada podemos especializarnos en lo que más nos gusta de los ámbitos del conocimiento. A mí me gusta la ciencia, entonces periodista científica, y dentro de ciencia hay salud, periodismo de salud, periodismo ambiental, ¿sí? Periodismo de desarrollo, hay periodismo político, económico, cultural, gastronómico, a los que nos gusta comer, deportivo, ¿sí? Periodismo de guerra, ¿okay? Entonces hay esos ámbitos de especialización por línea del conocimiento, pero también nos podemos especializar por formato o multimedia que queramos hacer, ¿no? Entonces hay fotoperiodismo, quienes les gusta hacer más foto, hay también producción audiovisual, quienes gustan más hacer videos, periodismo documental, ¿sí? Esto es algo que está creciendo mucho en las plataformas de streaming, ¿sí? Las historias periodísticas inspiran mucho al cine, ¿no? A películas, a series, y nosotros siempre estamos allí porque son historias de la vida real. Es lo que puede hacer el periodismo, recoger la historia que luego trascenderá de las sociedades, ¿sí? Entonces hay esa parte audiovisual. También hay la parte de investigación y literatura, ¿sí? A quienes les gusta más escribir y la narrativa, ¿sí? Pueden hacer novelas, cuentos de no ficción y también de ficción. Así empezó Gabriel García Márquez escribiendo sus afamados libros cuando ya se jubiló de periodista, ¿sí?
pero tenemos también quienes hacen guiones de televisión, guiones de películas o libros de literatura, ¿sí? A quienes les gusta escribir. Quienes les gusta más el audio, ¿sí? Pueden trabajar en series de podcast, ¿sí? En programas, ¿ok? Eso dependerá del público al que vamos dirigidos, ¿no? Puede ser para jóvenes, adultos, ¿sí? Entonces el campo de especialización va más por lo que les gusta hacer. Y yo siempre voy a decir que a veces lo que nos gusta no es lo que mejor hacemos, lo que mejor dominamos, pero aprendemos en el camino y descubrimos siempre algo nuevo. Esa es también una gran ventaja de especializarnos en lo que más nos gusta. Gracias. Por favor, Juan Carlos. Bueno, del área de publicidad, como les había mencionado antes, podemos especializarnos, hacer especializaciones o posgrados en algunos ámbitos. Entonces, uno es el de la creatividad y la innovación, hoy por hoy. Sí, hay maestrías en esto. Desde el punto de vista de la producción, tanto audiovisual como fotográfica, también, sí, a nivel local, incluso ofrecemos maestrías en producción audiovisual, sí, y en dirección de arte. Hay maestrías en comunicación estratégica. De hecho, fuera de las especializaciones que tengo yo, tengo una maestría en dirección de comunicación estratégica. Entonces también se puede hacer una maestría en dirección de comunicación. Se puede hacer una maestría en marketing digital, ¿sí? Y a nivel de especializaciones, bueno, hay un sinnúmero de especializaciones a nivel mundial e incluso a nivel local. Y hoy por hoy, con el tema de los medios o de las clases en línea, se puede especializar uno en dirección de arte, como planner estratégico o en planificación estratégica, en redacción creativa, ¿sí? En creatividad. Y también con todo el tema de las redes sociales. Hoy por hoy hay muchas especializaciones, justamente como es el tema del manejo de contenido de marca. Conozco a una persona que trabaja en una agencia de publicidad acá, una chica que acabó de salir de un TikTok business y se especializó en el tema de TikTok y publicidad. Entonces, el ámbito de especialización, tanto de maestrías, posgrados, como de especializaciones en sí, es muy abierto, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel internacional. Entonces, sí hay un paraguas, un abanico de lecciones que conforme uno va cursando la carrera, como mencionaba, me parece que era Tania, también uno se va dando cuenta qué habilidad y qué destreza puede desarrollar, ¿no? A algunos les encanta diseñar y pueden especializarse después en dirección de arte o en arquitectura o desarrollo de marcas. Otros les encanta pensar las ideas, pueden desarrollar o escribirlas, pueden especializarse en creatividad, innovación o en redacción creativa. ¿Sí? A algunos se les da mejor el tema de la negociación, entonces pueden especializarse en tema de marketing, de ventas. Y hay mucha gente, muchos estudiantes que se gradúan, se especializan mucho en el tema de manejo de contenidos digitales. Sí, hace poco vi una media especialización ya en temas de metaverso y de comunicación publicitaria en metaverso. Entonces sí hay un amplio parámetro o espectro de especializaciones o posgrados de maestrías de publicidad con la comunicación estratégica publicitaria. Gracias, Juan Carlos. Por favor, Marcelo. Bueno, eso también va a depender un poquito de lo que le gusta a cada uno, ¿no? Cuál es la parte del área de las relaciones públicas que le gusta a cada uno, y tendrá que intentar especializarse y hacer también esa tarea de investigación para buscar esos másters o esos cursos de posgrado que les permita aprender todas esas cosas en las que quieren formarse y en las que quieren desarrollarse, ¿no? Pero bueno, yo lo que diría a día de hoy es que las relaciones públicas, al igual que el resto de disciplinas, se están digitalizando de una manera muy, muy rápida, como todo hoy en día, que todo pasa muy rápido. Así que ya hay, de hecho, másteres especializados en relaciones públicas online, o sea, de cómo digitalizar las relaciones públicas, ¿no?
y están súper demandados y bueno, en ellos básicamente lo que se hace es aprender a crear y mantener una buena reputación online de la empresa. Y eso se puede hacer a través de comunidades digitales, como puede ser Quote o Reddit, en las que bueno, hay que estar muy atento y crear una estrategia de comunicación. Y también muy importante lo que decía antes con Google Alerts, monitorear lo que se está diciendo en Internet, en los diferentes medios, comunidades, redes sociales, y si no nos gusta lo que se dice sobre nosotros, pues intentar crear esa estrategia de comunicación y ejecutarla para variar el discurso en nuestro beneficio. Así que bueno, básicamente eso, orientar las relaciones públicas a la digitalización y a todo el mundo online. Gracias, muy interesante todo lo que nos han comentado. Vamos con la última pregunta. Un consejo que le darías a tu yo de 17 años. Por favor, Alejandra. Me ha encantado esta pregunta. El consejo que le daría a mi yo de 17 años es que disfrute. Y aunque este consejo es válido, creo yo, para toda la vida, a mi yo de 17 años le costó bastante y un par de carreras equivocadas incluso encontrar ese camino y disfrutarlo. ¿Quién se despierta todos los días con sus propias decisiones? Tú. Entonces haz que tus decisiones sean conscientes, responsables, pero disfruta. Haz lo que te apasiona, no te dejes llevar por el que dirán. En mi época no habían los influencers como el día de hoy, pero creo que si hubiesen habido, tal vez yo me hubiese dejado llevar por esas personas que dicen, uy, no, ¿cómo vas a querer ser influencer? Todo el día metido en el celular, a todo le tomas foto. Pero a ver, ¿quién no querría ser influencer en nuestros días? ¿Quién no quiere tener una comunidad de seguidores alrededor de lo que hace o de lo que es? ¿Quién no quisiera representar otras marcas? Para hacer todo eso hay que ser valientes, hay que romper estereotipos, pero sobre todo, hay que disfrutar lo que hacemos. Así que ese sería mi consejo. Muy bien, gracias, Alejandra. Por favor, Tania. Sí, de mi parte coincido mucho con lo que ya ha mencionado Alejandra, y a mí yo de 17 años, bueno, cuando yo empecé a estudiar, primero no había esta posibilidad de publicar en un blog, en mi propia red social y generar un medio de comunicación. Ya, con un clic, no tengo que imprimir, no tengo que pagar, no tengo que pedir permiso a nadie. Yo no tenía esa posibilidad y no fue en la prehistoria, ¿no? Entonces, yo le digo a mi yo de 17 años, crea lo que quieres. Si yo quiero crear contenido, si yo quiero hacer un video, si quiero hacer un libro, háganlo. No esperen. Sigan sus instintos, hagan lo que realmente les gusta. E independientemente de la carrera que vayan a elegir, si ustedes hacen lo que les gusta, van a ser los mejores, porque van a estar apasionados por lo que siguieron, ¿sí? Y también entiendo que a los 17 años no sabemos si realmente eso queremos hacer el resto de nuestras vidas, pero no se preocupen, ¿sí? Que las carreras, todas las que estamos aquí, somos adaptables, somos de ciencias sociales. Entonces nos podemos mover de un lado a otro y ustedes están en una generación en que pueden hacer el multitasking, o sea, tener un montón de ventanas abiertas, estar con el celular, la compu, la tablet, y pueden adaptarse fácilmente, ¿sí? Entonces no se angustien por eso, ¿no? Sí, nunca va a ser una equivocación que empiecen con una carrera y terminen en otra. Gracias, Tania, muy cierto. Juan Carlos, por favor. Bueno, esta pregunta es muy buena. Me diría a mí mismo, escoge otra vez esta carrera y diviértete más. ¿Sí? Y algo que sí me recomendaría es aprende de otras profesiones o de otras carreras. Aprende de periodismo, aprende de comunicación, aprende de ingeniería informática, aprende de programación, aprende de derecho, porque a la final la publicidad está inmersa en muchos campos. Entonces quizás en mi momento no lo hice y me enfoqué solo en la publicidad, pero hoy por hoy podemos rodearnos de todos estos profesionales para sacar ideas súper interesantes que pueden ayudar a la sociedad, pero de una manera espectacular. No solo a comprar cosas, sino también a resolver muchos problemas sociales que nos aquejan hoy por hoy. Eso me diría. Genial. Marcelo, por favor.
Bueno, sí, la verdad es que la pregunta es muy curiosa, muy interesante. Yo lo que le diría a mi yo de 18 años es que monte un negocio de cubrebocas o mascarillas. No. Obviamente lo que le diría a mi yo de 17 años sería que sea curioso, sobre todo que sea curioso y que busque lo que le gusta, lo que le apasione y que se forme y que se involucre, que no solamente se quede con lo que le enseñan en la universidad y que investigue, que se apunte a todos los cursos posibles, a prácticas profesionales que pueda tener a su disposición, que aproveche las oportunidades que se presenten, porque al final eso también va a destacar en su currículum y va a tener más posibilidades de también de obtener un trabajo, el trabajo que le gusta, por delante de otras personas que se han limitado a pasar por la universidad. Al final, yo siempre lo digo, nos arrepentimos sobre todo de lo que no hacemos. Así que, sobre todo involucraros en proyectos interesantes, porque al final siempre vais a sacar algo. Si es bueno y si sale bien, vais a tener éxito, y si no, pues al final va a ser una lección aprendida. Así que, sobre todo eso. Muy cierto lo que todos nos han comentado. Muchísimas gracias por sus respuestas y por permitirnos. Estamos con 50 estudiantes que los han estado escuchando. Vamos ahora a iniciar con las preguntas. María Emilia nos dice, ¿en qué materias se debe ser bueno para seguir estas carreras? ¿Quién nos puede ayudar, por favor? Gracias, Juan Carlos. Bueno, para el tema de la publicidad, en este caso se necesita una serie de, más que materias, una serie de habilidades y destrezas con las que uno viene desde el colegio, básicamente. Una de ellas es, por ejemplo, el tema de la curiosidad, el tema de la creatividad, el tema de el arte, ¿sí? El tema de lo artístico, ¿sí? de los géneros musicales, el tema de la lectura, el tema de hoy por hoy, el tema de los videojuegos, el tema de las redes sociales, todo el tema que nos involucre o nos lleve a un tema de generar ideas, de generar, de incrementar esta creatividad, nos sirve, ¿no? O sea, como que materias específicas, no, pero hay gente que, por ejemplo, le encanta tocar la guitarra, ¿sí? Escribir en su agenda o escribir poemas, ¿sí? Hay gente que le gusta, en cambio, hay gente que es muy canchera y le gusta, por ejemplo, presentarse en público y se desenvuelve muy bien en el público, ¿no? Con la gente. Hay gente que a veces ni siquiera tiene esa parte, pero, por ejemplo, pasa rayando en un cuaderno cómics o le encanta dibujar anime. Entonces, todo ese tema, toda esa parte de la creatividad, todo ese tipo de habilidades, son cosas que sirven mucho para la publicidad, sirven mucho para el tema de la creatividad, desarrollo de las ideas, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Renata nos dice, la pregunta que ella plantea está enfocada a diseño gráfico. Si bien esta disciplina pertenece al grupo de arte, considera que se relaciona estrechamente con el área social y la comunicación. Por este motivo quisiera conocer un poco más sobre cómo se introduce el diseño gráfico en el campo laboral de la publicidad y de la comunicación. ¿Quién nos podría ayudar? Alejandra, por favor. Gracias. Bueno, a ver, yo creo que la articulación en el caso de la comunicación entre diseño gráfico y comunicación va en dos vías. La primera, diseño gráfico es comunicación, es una forma de comunicación a través de la parte visual. ¿Por qué utilizamos un color y no otro? ¿Por qué utilizamos una tipografía y no otra? Porque queremos comunicar algo. Entonces, esa es la articulación básica entre diseño y comunicación. La segunda está en que si nosotros conocemos mejor a nuestros públicos, a la gente con la que queremos conectar, si sabemos el mensaje que nosotros queremos transmitir, vamos a poder diseñar no solo por el gusto de diseñar por la parte artística, sino también con estrategia para poder conectar con esos públicos, para poder transmitir un mensaje. Entonces, muy buena esta pregunta y la visión que tiene Renata sobre el link entre diseño gráfico y comunicación.
Gracias, Alejandra. María Emilia nos hace otra pregunta. ¿Es lo mismo comunicación que periodismo? Pues sí, ahí voy yo. Bueno, yo cuando estudié en la universidad estudié comunicación social y de ahí había especializaciones en radio, TV, relaciones públicas, comunicación institucional y no había periodismo, la verdad, ¿sí? Esto cambió, ¿sí? Ahora aquí en la USFQ tenemos la carrera de periodismo multimedia yo les debo decir que periodismo es parte de comunicación, ¿sí? Comunicación es un paraguas y dentro de comunicación estamos relaciones públicas, diseño, que han mencionado aquí, publicidad, multimedialidad y periodismo, ¿sí? Entonces, son lo mismo, no pueden ser lo mismo, pero estamos en el mismo paraguas, ¿no? La comunicación nos agrupa a todas las demás. Entonces, depende de qué tipo de comunicación a la que te refieres, ¿no? Por ejemplo, si te refieres a comunicación institucional, estamos hablando solamente de la que se genera desde una institución, ¿sí? Y dentro de la comunicación institucional puede haber un medio de comunicación que puede ser un newsletter, un boletín, o puede ser una radio, un programa de radio digital, o puede ser una revista, y ese ejercicio es periodismo, ¿sí? Entonces, estamos vinculados, pero la diferencia es que el periodismo crea contenido, valora información, ¿sí? En comunicación, nosotros tenemos el paraguas de lo que hace periodismo y las otras carreras que están aquí también. Sí, mis colegas coinciden. Yo creo que sí, ¿verdad? Listo, no tenemos más preguntas. Yo les agradezco mucho por su tiempo, por esta oportunidad. Creo que ha sido muy enriquecedor para todos los estudiantes y para todos. Les agradezco de verdad. Muchas gracias. Bueno, saludos Ecuador. Gracias, Araceli. Adiós. Gracias. Adiós a todos. Descansa, Marcelo. Buena madrugada. Gracias. Una excelente Chao, tarde para Alejandra. todos. Chao, Juan Carlos. Chao, Tania. Y Cuídense chao, mucho. Marcelo. Buenas Chao. tardes. Chao.